Son las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Espinosa. Quisiéramos, al tiempo de saludarle, economista Acosta, conocer desde su punto de vista qué tan importante resultó este foro, que tuvo una presencia masiva en el Oriente Ecuatoriano, que se realizó entre el 16 y el 21 de agosto, con el propósito de dar un mensaje claro desde la Amazonía respecto a lo que está pasando en el mundo y esa visión extractivista que se tiene sobre este sitio, la Amazonía, que por otra parte es considerado por organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, como el pulmón del mundo. Le damos la bienvenida. En primer lugar, muy buenos días, Gustavo y Rosana. Sin lugar a dudas, la trascendencia de la reunión que terminó el viernes pasado en el Puyo debe ser analizada con mucho detenimiento. Este Foro Social Panamazónico, el 12º, tiene algunas características especiales, no solo que es la primera vez que se realiza en territorio ecuatoriano, sino que convoca a representantes de todos los países amazónicos, convoca prácticamente a todas las nacionalidades y pueblos indígenas de la región y también de fuera de la región. Por ejemplo, en el caso de Ecuador estuvieron las organizaciones nacionales como la CONAIE, la Organización de la Sierra como la ECOARUNARI, la CONAICE, que es la Organización de la Costa, y así hubo representantes no solo de los 9 países, sino de 31 naciones que se dieron cita en este gran encuentro en la Amazonía ecuatoriana, en la capital de la provincia de Pastaza, en el Puyo. Hay que anotar que no solo eran delegaciones de indígenas, sino de diversos sectores de la sociedad de Ecuador, de la Amazonía y del mundo entero, que están muy preocupados por lo que está sucediendo en la Amazonía y en el planeta. Aquí un primer punto interesantísimo. Se entendía perfectamente que no se trata solo de proteger a la Amazonía, que es una obligación para el planeta entero, no solo para quienes viven ahí, sino que hay que ver la Amazonía en su integralidad. Por ejemplo, la Amazonía es responsable de que podamos tener las lluvias suficientes en la sierra ecuatoriana y en la sierra, en los Andes en general, e incluso la Amazonía equilibra el clima en el cono sur, porque todo es una cuestión integrada. E igualmente hubo un análisis muy detenido en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre la incidencia que va a tener la exploración y explotación de petróleo en la boca del Amazonas. No es solo en esa región tan especial, tan rica en biodiversidad, tan importante para el equilibrio ecológico, sino su proyección hacia el océano Atlántico, e inclusive porque hay estudios al respecto que cualquier derrame petrolero, cualquier afectación al ambiente en esa región terminará por afectar a las islas del Caribe, del Mar Caribe. Esto quiere decir entonces que la Amazonía se presentó como una parte integral del equilibrio ecológico global y que así tiene que ser analizado. Cuando se defiende la Amazonía, se defiende la sierra; cuando se defiende la Amazonía, se defiende el cono sur y en suma se defiende el clima del planeta. Todo está relacionado con todo. Esta relacionalidad, que es básica y fundamental en el pensamiento de las culturas indígenas, se refleja en la modernidad en lo que se conoce como la teoría del caos. Este es un tema que yo resalto en primer lugar. Un segundo punto importante de esta reunión, Gustavo, si me permites, es el hecho de que se llegó al análisis de situaciones concretas, específicas, con experiencias múltiples de hombres, de mujeres, de jóvenes, de personas adultas de la tercera edad, y se planteó también por primera vez un plan de acción de cómo enfrentar desde la Amazonía con los estados, en los estados, y si es necesario contra los estados y fuera de los estados, este proceso de recuperación de los equilibrios ecológicos amazónicos que, insisto, son vitales para el resto del planeta. Y así, en concreto, se establecieron 2 elementos básicos. Uno, ver a la Amazonía en su integralidad como un sujeto de derechos. No solo los seres humanos que viven ahí, sino toda la naturaleza
todos los seres vivos y los seres espirituales que forman parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas, y adicionalmente se declaró a la Amazonía como un territorio libre de todo lo que son extractivismos, en particular extractivismo de los combustibles fósiles y también de la minería. En ese contexto es necesario que desde la sociedad civil, que no está directamente involucrada en la Amazonía, entendamos el potencial que tiene este mensaje. Esto es clave y fundamental, y no nos olvidemos que Ecuador está dando señales al planeta de que hay una enorme responsabilidad, tanto en el campo como en las ciudades, en las selvas, como en los distintos ámbitos del país. Basta ver lo que ha sido, por ejemplo, la gran movilización que permitió el triunfo del Yasuní hace 3 años, algo que no se cumple y que se está reclamando en la declaración del FOSPA, y también lo que ha sido la movilización en Cuenca, las movilizaciones, no solo en Cuenca, en el Azuay, y ahora nos aprestamos al celebrar, a conmemorar un aniversario del Quinto Río, que tiene que ser muy potente y que tiene que ahora sí derivarse, inundar el resto del país. Alberto, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues quizás la inquietud que yo iba a plantear iba precisamente por ahí. Ha habido amplias movilizaciones, la gran mayoría de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, y en ciertos lugares como Cuenca nos hemos pronunciado ya sobre algunas acciones que debían hacerse, tanto en el Yasuní como aquí en Quimsacocha, con la intervención y la presencia de Dundee Precious Metals. Pero pese a estas masivas actuaciones y participación colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas, no hay esa respuesta oportuna de parte del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, para dar una respuesta efectiva a lo que son las demandas colectivas. Efectivamente, estamos por cumplir 1 año de lo que fue esa masiva participación en la ciudad de Cuenca, el Quinto Río, y responde esta participación colectiva precisamente a las preocupaciones de la empresa minera que continúa actuando en la zona, pese incluso a los anuncios de este gobierno. El 16 de septiembre habrá una nueva marcha, no solo como recordación de lo que fue o como conmemoración o celebración, sino más bien para mostrar que efectivamente esa preocupación respecto de la defensa de Quimsacocha está latente, pero el gobierno continúa con oídos sordos. Bueno, de hecho estamos viendo que este gobierno irrespeta de forma sistemática la voluntad popular. Tenemos los reclamos planteados, no solo a través de la marcha del Quinto Río, que es fundamental, es una expresión popular que debió haber sido escuchada por el presidente Daniel Noboa, sino que viene desde tiempo atrás un irrespeto sistemático a las consultas populares en el Azuay, 2019 en Girón, 2021 en Cuenca. Cerca del 80%, más del 80% de los votantes, de las votantes, dijo que había que proteger esas regiones. Ese es un mandato popular que luego se reflejó en el año 2023, el 20 de agosto, en Quito, cuando se dijo que en el distrito metropolitano de la capital no puede haber minería. Y en simultáneo, en paralelo, fue la consulta popular del Yasuní, que no se ha respetado. Y entonces aquí tenemos un punto grave y serio. Este gobierno está irrespetando abierta y olímpicamente la Constitución. La Constitución es muy clara. Abre la puerta para este tipo de consultas populares en el artículo 104. Y en el artículo 106 establece con claridad que es de obligatorio e inmediato cumplimiento un resultado de una consulta popular. No hay que discutir, hay que cumplir. Y eso no lo ha hecho. Yo creo que ese sí puede ser un motivo suficiente para impulsar la revocatoria del mandato. Un gobernante que no cumple con el mandato popular tiene que ir a ser confrontado con la voluntad del pueblo, que dijo que no hay que explotar el Yasuní, que no hay que explotar en Quimsacocha y que hay que respetar el distrito metropolitano en todo lo que tiene que ver con actividad minera. Esa es la realidad en nuestro país. Un gobernante que intentó cambiar la Constitución y fue rechazado en las urnas el 16 de noviembre pasado, y que quiere seguir irrespetando la Constitución. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo sostengo ya desde hace mucho tiempo atrás que vivimos en una dictadura en la cual se mantiene la fachada electoral democrática, pero en el fondo la concentración de poderes, el irrespeto a la institucionalidad de derecho,
a la democracia es una constante. Lo estamos viendo permanentemente en este proceso electoral al cual estamos abocados. Economista Costa, volviendo al tema medioambiental y este mensaje desde el pulmón del mundo, desde la Amazonía ecuatoriana, nos está adquiriendo ya una nueva dimensión cuando vemos justamente en estos días que los ríos en Europa, los principales ríos, van perdiendo sus atributos de navegabilidad, generando gigantescos problemas para los países europeos. Se acaba de reportar, hemos visto en horas de esta madrugada, de que el océano Pacífico, ha alcanzado en algunas zonas su temperatura más alta en la historia, convirtiéndose en un peligrosísimo preludio de lo que será el fenómeno del Niño. El calentamiento global es un hecho y las manifestaciones de este se dan en todos los rincones del planeta. Con esto en mente, ¿qué es lo que implica en términos humanos, políticos, constitucionales, reconocer que la Amazonía no es una reserva de recursos, sino un territorio de vida, como nos dijo Patricia Hualinga, hablando de este encuentro en el Oriente el pasado sábado? Bueno, en primer término, Gustavo, aquí habría que ir aterrizando algunos términos. Yo creo que no solo estamos afrontando un cambio climático, no digo que no lo haya, sino que cambios climáticos ha habido a lo largo de esa historia geológica de la Tierra que tiene siglos. Ha habido épocas de calentamiento, épocas de enfriamiento. Lo que vivimos ahora es una suerte de colapso ecológico que viene de la mano de un colapso social, porque no podemos dejar de lado el tema social que está íntimamente vinculado a los aspectos ambientales, al equilibrio ecológico. Adicionalmente, aquí habría que comenzar a utilizar ya los términos más adecuados. Se habla con mucha frecuencia que esto es el resultado del antropoceno, que los seres humanos hemos llegado por fin a afectar, lamentablemente por supuesto, el equilibrio ecológico de la Tierra. Antes como que convivíamos, pero en las últimas décadas, con los avances tecnológicos como resultado del productivismo a ultranza, del consumismo a ultranza, de los mismos extractivismos, estamos afectando el equilibrio ecológico. En realidad no es el antropoceno, estamos hablando del capitaloceno, esta civilización del capital que subordina la vida a los intereses de acumulación de los capitalistas. Este es un tema de fondo y ahí en ese contexto entonces tenemos que entender a la Amazonía como ese territorio de vida. Coincido plenamente con aquella expresión de la lideresa conocida y respetada a nivel mundial como es Patricia Hualinga, pero aquí estamos forzados a hacer un cambio en nuestro chip, al menos de las élites dominantes que, Gustavo, se han acostumbrado a ver el verde de la Amazonía como el verde de los dólares y no el verde de la biodiversidad que es la vida misma. La Amazonía para Ecuador, para Colombia, para Venezuela, para Bolivia, para Brasil, para todos los países amazónicos, 9 en general, ha sido vista como un territorio de sacrificio, ha sido vista y usada como nuestra periferia. Ecuador, en el contexto de la economía mundial, es un país periférico, pero nuestra periferia es la Amazonía. De ahí procuramos extraer recursos naturales para exportar y esperamos el desarrollo. Hemos logrado el desarrollo exportando petróleo desde el agosto de 1972, no, pero hemos destrozado el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. La contaminación del agua, del cielo, del aire, del suelo, es una constante. La desaparición de 2 pueblos enteros, Gustavo, si eso es terrible. Los tetetes y los anzahuaris desaparecieron por la actividad petrolera en sus primeros años y nos queda como una herencia irónica, intolerable, diría yo, si lo vamos a repetir, el nombre de esos pueblos para denominar 2 campos petroleros en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, los tetetes y los anzahuaris. Las enfermedades catastróficas, el cáncer, por ejemplo, superan largamente el promedio nacional en todos los territorios donde hay actividad petrolera. Adicionalmente tenemos un dato que no es menor: la mayor cantidad de pobres, el mayor nivel de pobreza en todo el Ecuador está en las provincias petroleras, y las violencias atadas a los extractivismos no solo son una consecuencia, sino una condición necesaria. Lo mismo se puede decir de la corrupción que acompaña todo este tipo de actividades. Y en ese contexto,
no hemos sacado una lección histórica fundamental, que hay que proteger la Amazonía, que es un territorio de vida, sino que estamos tolerando que se amplíe la minería, que en términos de impactos ambientales y humanos es mucho más brutal que la actividad petrolera. Todavía escuchamos, sin embargo, en Ecuador a analistas económicos hablando de que el voto mayoritario en la consulta popular sobre el Yasuní, que dijo no a la explotación del Yasuní, fue un error del pueblo ecuatoriano. Los hemos escuchado, expresan que este antecedente confirma de alguna manera que los pueblos también se equivocan. Esto se ha dicho en estos micrófonos, avalando por supuesto que los gobiernos de Lasso, de Noboa, hayan hecho caso omiso de la consulta popular. ¿Qué hace falta para que estos analistas, estos economistas que aparentemente buscan también el bienestar del país a través de una situación económica mejor, cambien su visión cuando el mundo se encuentra ya en un estado de emergencia? Bueno, en primer lugar, Gustavo, es realmente indignante que haya personas que consideran que el pueblo ecuatoriano se equivoca porque es tonto, porque no está actuando de forma racional según sus criterios, según su racionalidad. Eso es intolerable, eso es indignante. Lo primero que tendría que hacer una persona que se dice demócrata, si está o no a favor de determinadas decisiones tomadas por el pueblo ecuatoriano, es respetar la voluntad popular y punto. Y eso no lo hace el señor Noboa. Por eso digo yo que este es un motivo para impulsar una revocatoria del mandato. Ahí no hay vuelta que dar, ahí no hay que andar presentando un plan de gobierno y luego decir que hay que esperar 4 años, lo cual es una tomadura del pelo, porque la Constitución establece solo 2 causales para la revocatoria del mandato: el plazo y el número de firmas, y punto, nada más. En ese contexto, lo interesante aquí es que hay que seguir luchando, seguir impulsando, seguir informando con datos, con argumentos, que la explotación de recursos naturales que ha caracterizado a la economía ecuatoriana no ha sido el camino para lograr el bienestar a la mayoría de la población. Ecuador es, ante todo, podemos calificarlo así, un país producto, país bananero, país cacotero antes, y en ambos casos fuimos el principal productor y exportador de cacao y de banano en el mundo. ¿Resolvimos nuestros problemas? No. Luego pasamos a ser país petrolero, país atunero, país floricultor, país camaronero, país minero ahora, y vamos a resolver los problemas. No, yo no digo, ni estoy sugiriendo que tenemos que dejar de la noche a la mañana esas actividades. Lo que pasa es que hay que ir cambiándolos, en primer lugar, estableciendo un proceso de transiciones que tenga criterios ecológicos, justicia ecológica, criterios sociales, justicia social, una nueva estructura para irnos convirtiendo alguna vez ya, al menos en algunos elementos, un país inteligencia. Dejar de producir solo materias primas para comenzar a vender productos terminados. Y sobre todo, garantizar que haya una relación de armonía entre seres humanos y entre seres no humanos como meta, y no la acumulación material permanente que resulta imposible en un mundo con límites biofísicos conocidos. Esta es una discusión que tenemos que plantearla en el país. De los 9 límites globales en términos biofísicos, la humanidad está superando 7. Estamos poniendo en riesgo la vida misma de los seres humanos sobre el planeta, al menos de miles de millones de personas que no tendrán la oportunidad para enfrentar este colapso ecológico y social en que estamos ya viviendo. Ahora, Alberto, bueno, al parecer todavía estamos muy, muy lejos de entrar en ese camino y tener como prioridad esa alternativa, más bien todo lo contrario, sobre todo si vemos desde la perspectiva del gobierno, desde los intereses del gobierno, con especial atención en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Canadá. Uno de los objetivos es ampliar la inversión extranjera y uno de los caminos para ello es precisamente la inversión en actividades extractivas aquí en el país. Se ha abierto muy poco la discusión sobre estos tratados de libre comercio, sobre cuáles serían sus efectos, pero esta urgencia de la que habla el gobierno de que vengan recursos va por ahí, por la minería. Bueno, 2 temas, Rosana. En primer lugar, es cierto que en la gran prensa, en la opinión publicada, hay un predominio
de aquellas visiones que forzan los extractivismos. Es muy cierto que no hay todavía la conciencia suficiente para entrar a una discusión abierta, serena, con datos, con argumentos que permite encontrar un derrotero. Pero no es menos cierto que en nuestro país, en Ecuador, en nuestro Ecuador, ha habido expresiones de una conciencia ecológica y una conciencia social indiscutible. Me remito nuevamente al quinto río de la ciudad de Cuenca. No fueron solo las comunidades directamente afectadas. Sí, más bien, Alberto, me refería a esa discusión en las esferas, sí, Rosana, de quienes toman las decisiones. Entiendo perfectamente. Lo que quiero en medio de este análisis, que puede resultar cargado con elementos negativos, rescatar lo positivo. ¿Cómo nos pusimos de acuerdo en el campo y la ciudad, todas las regiones del país, para decir que no se siga explotando el petróleo en el Yasuní? Estos son temas que nos deben hacer a nosotros reflexionar. Y lo mismo esa manifestación de este foro social panamazónico que plantea una hoja de ruta para declarar a la Amazonía, más allá de los límites nacionales, como un sujeto de derechos e impedir la ampliación de la actividad petrolera y de la actividad minera. Naturalmente que hay temas de enorme preocupación, como el TLC con Canadá, firmado a espaldas del pueblo ecuatoriano. Se suscribió para iniciar las negociaciones un convenio de confidencialidad, todo fue secreto. Y ahora comenzamos a enterarnos que, entre otras tantas cosas, se pretende atropellar otra de las expresiones de voluntad popular, como fue la prohibición de los arbitrajes internacionales. La Constitución de Ecuador, en el artículo 422, prohíbe los arbitrajes internacionales. Además, el 21 de abril del año 2024 se intentó cambiar esa disposición constitucional y el presidente Noboa convocó un referéndum y perdió. Fue justamente con el tema del trabajo por horas. Perdió ampliamente. Y la Constitución que prohíbe los arbitrajes internacionales fue aprobada en las urnas el 28 de septiembre del 2008 y ratificada en las urnas el 16 de noviembre del 2025. Yo creo que estas cuestiones están evidentemente claras y no hay justificación alguna, ninguna resolución de la Corte Constitucional como la que tomó el año 2021 puede afectar esta disposición constitucional. El grave problema aquí es que si respeta la Constitución de forma sistemática, y eso ahonda más estas tendencias dictatoriales que, insisto, están presentes en nuestro país ya desde hace mucho tiempo atrás. No vamos a ver una dictadura como en las épocas anteriores, los tanques rodeando al Congreso Nacional o los tanques rodeando a la Corte Nacional de Justicia. No, nada de eso. Es un proceso de deterioro sistemático de la institucionalidad. En este caso, lo que estamos viendo en estos días electoral, que conllevan a la concentración de poderes y al atropello de los derechos y de la institucionalidad democrática en nuestro país. Bien, para finalizar, economista Costa, ¿qué debería entender el Ecuador urbano, las ciudades ecuatorianas, particularmente Quito, Guayaquil, Cuenca, sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana? ¿Y por qué este debate no es solo amazónico, sino nacional y global? Es de todos los habitantes del planeta, Gustavo. Es muy importante que entendamos lo que significa la Amazonía. En primer lugar, debemos de dejar de ver a la Amazonía como nuestra periferia, como un territorio de sacrificio. Tenemos que respetar la integralidad de la Amazonía en términos ecológicos y tenemos que asumir y respaldar el papel que cumplen los pueblos y nacionalidades indígenas. Esos grupos humanos presentes ahí desde hace cientos de años, mucho antes de que aparezcan nuestras repúblicas, han sabido convivir en equilibrio con la naturaleza. Y en ese contexto, esos pueblos están dando respuestas concretas para enfrentar el colapso ecológico. Más allá de esos discursos muchas veces vacíos, sin contenido, sin acciones que concreten lo que se propone de las cumbres de cambio climático a nivel global, los pueblos indígenas están en la primera línea de acción enfrentando lo que es el cambio climático. Y no solo eso, Gustavo, desde esos pueblos comienzan a surgir otras formas de entender el mundo y proponen alternativas. Me remito nuevamente a lo que
podría habernos contado Patricia Hualinga, esa líder indígena del pueblo de Sarayaco en la provincia de Pastaza, alrededor de lo que ellos llaman el Causac Sacha, la selva viviente, que es una forma de vida en la cual ellos reconocen la integralidad de todo lo que está conformando su entorno, absolutamente todo, lo espiritual, lo no espiritual, los seres humanos, los seres no humanos, y en ese escenario nos están diciendo otras opciones de cómo podríamos organizarnos en ese contexto. Para quienes vivimos en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades de Ecuador, debemos tener en consideración lo que significa para nosotros la Amazonía. Si continuamos, Gustavo, un dato muy concreto, apegado a lo que está sucediendo en el Azuay, si continuamos la deforestación de la Amazonía, la cantidad de lluvias en la cuenca del Paute será cada vez menor. Esa información existe, hay estudios al respecto, hay una relación directa entre la deforestación y la falta de lluvias en la sierra ecuatoriana. En ese contexto inclusivo desde un egoísmo ilustrado, deberíamos salir a defender la Amazonía. Gracias, economista Costa. Lamentablemente tenemos ya a otro invitado en la sala de espera. Le agradecemos mucho por haber estado. Yo les agradezco, Gustavo y Rosana. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.